catequesis que se encaminan hacia el quinto Congreso Eucarístico Nacional a celebrarse en octubre. Vamos a continuar hoy hablando sobre un aspecto muy importante de nuestra fe. De hecho, estas catequesis han venido siguiendo a grandes rasgos los grandes episodios de la historia de la salvación, cómo se ha ido desarrollando esa fe que nace en los orígenes del pueblo de Israel, con los patriarcas, con los profetas, y luego se llega a su plenitud, o llega a la plenitud de los tiempos en que esa fe se manifiesta plenamente en la persona del Hijo de Dios. De algo de eso hablábamos el encuentro pasado viernes, haciendo alusión a cómo esa fe se tiene que templar también en la duda y tiene que templarse en el sufrimiento. Es decir, después de la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, viene la duda, porque Jesús habla un lenguaje medio desconocido para los discípulos. Les habla de muerte, les habla de que lo entregarán. No entienden cómo el que es Hijo de Dios no puede vencer a unos soldados que se le imponen. Y mucho más, esa duda, esa tristeza, embargará su fe en el momento de la cruz. Pero vamos a ver ahora otro aspecto, que es cuando esa fe se ve fortalecida con la resurrección. Porque en nuestra fe no todo es duda, no todo es incertidumbre, sino que también nuestra fe se ve alimentada por esa gloria de Jesús resucitado. Por eso cuando en la mañana de Pascua lo ven resucitado, glorioso, con sus llagas como focos de luz y de amor, cambia definitivamente la vida de los apóstoles. Si es Él, el Mesías, el Hijo de Dios, vivo, el que se les ha revelado el misterio de Dios, es Él. No pueden dudarlo, lo reconocen. Les cuesta, pero lo reconocen. El Padre que nos ama como al Hijo pródigo, el Espíritu que actúa discreta y eficazmente en la historia, y Él, el Hijo que nos hace partícipes de su misma vida divina a través de los sacramentos que confía la Iglesia. Es decir, luego de la Pascua, luego de la resurrección, luego de esa manifestación gloriosa de Dios, se revela todo el misterio de Dios. Ahí nuestra fe adquiere una gran fortaleza, porque todo aquello que se había dicho desde el origen del pueblo de Israel, desde el origen de nuestra historia de la salvación, todo aquello que se fue desarrollando por siglos y milenios, ahora queda en evidencia, se cumple. Dios cumple su palabra. Por eso es, ¿qué cumple el Padre? ¿Qué cumple Dios? Cumple esa promesa de amor. Ese Padre que nos ama como al Hijo pródigo. El Espíritu que actúa discreta y eficazmente en la historia. Y Jesús, el Hijo, que nos hace partícipes de su misma vida divina a través de los sacramentos de la Iglesia. Es decir, todo queda en evidencia. O sea, nuestra fe ya no tiene lugar a dudas. El Padre nos ama, el Espíritu Santo está con nosotros para santificarnos. El Hijo nos eleva a su misma condición, ¿tá? Y nos confía su misión en la Iglesia y estará presente a lo largo de la historia de la Iglesia a través de los sacramentos. Nos confía su vida divina, nos da su propia vida divina. La Iglesia entonces es el cuerpo de Cristo que está presente en la historia, va a ser el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, asentado sobre la roca que es Pedro, sobre esa piedra firme que es Pedro y los 12 apóstoles. La piedra, la roca, parece frágil, pero está asegurada por las promesas que le hizo Jesús a Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La Iglesia tiene la certeza de su permanencia y de su fortaleza por las palabras de Jesús. El mal no prevalecerá sobre ella.
El mandamiento del amor, entonces, es la ley en este reino que no tendrá fin, en este reino con el cual la Iglesia se identifica, este reino que la Iglesia tiene que construir. Escuchemos el Evangelio de San Juan, lo que nos dice a propósito, el capítulo 20, versículos 3 a 9. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino arrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no había comprendido que según la Escritura él debía resucitar de entre los muertos. Este es el primer texto de la resurrección. Los discípulos que en la mañana del domingo corren porque las mujeres le dijeron que el sepulcro estaba vacío. Y van Pedro y Juan. Pedro, que está identificado con la fe, es la roca sobre la que Cristo asentó su iglesia. Es el símbolo de la fe. Y Juan, el discípulo que él amaba, el amor. Es muy interesante observar cómo la resurrección la tenemos que ver con ojos de fe y desde el amor. Porque el amor es la ley de la iglesia. Y es la fe está asentada en la resurrección. Pedro y Juan, que representan la fe y el amor, son los cimientos de nuestra iglesia. Son los testigos de la resurrección. La fe nos permite vivir de esa certeza, de esa evidencia para nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. Y el amor permite vivir plenamente como hijos de Dios, compartir plenamente esa vida que Jesús nos regaló. Para reflexionar en estos días, podemos pensar, ya que somos miembros de este cuerpo de Cristo, somos miembros de esta iglesia que se funda en esa certeza de fe y en esa experiencia de amor, que es la resurrección de Jesús, en esa fe y en ese amor que debemos tener nosotros. Preguntémonos cómo vivimos ese ser parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cómo vivimos el hecho de ser miembros de este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Aceptamos y amamos a la iglesia en su misterio humano divino? La iglesia tiene un fundador divino porque es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, quien la funda. Y está hecha de humanos, como somos todos. Entonces es un misterio humano divino. ¿Aceptamos a la iglesia tal cual es? ¿O la juzgamos y criticamos? ¿O nos mantenemos al margen de ellas sin participar, sin entrar en comunión con los demás y con Dios, fundamentalmente, en esa fe que se asienta en la resurrección y en esa dinámica de amor a Dios y al prójimo, que es la ley